Bueno, buenas tardes, Alcalá. Natalia, Dani y yo somos 3 personas que hacemos activismo LGTBQ en nuestro entorno, en las calles y en nuestras redes sociales. Y también creamos contenido desde hace más de 6 años para el canal de YouTube Spanish Queens. Es un placer, de verdad, estar compartiendo esta jornada en esta preciosa ciudad que apuesta por la diversidad y el respeto. Quizás os habréis preguntado alguna vez por qué celebramos el orgullo LGTBQ en estas fechas. No es cuestión de caprichos o porque a alguien se le ocurrió sacar una bandera arcoíris a la calle a finales de junio. El motivo fue otro. Esta es la historia. Los disturbios de Stonewall fueron una serie de conflictos violentos entre la policía de Nueva York y grupos de homosexuales y personas trans que comenzaron el 28 de junio de 1969 y duraron varios días. La rebelión marcó un antes y un después en el movimiento por los derechos LGTBQ, ya que nunca antes estos se habían reunido en masa para resistir a las fuerzas policiales. Hasta los años 60, las incursiones legales en bares y clubes nocturnos eran muy frecuentes en Estados Unidos. A partir de entonces, estas redadas descendieron gracias al aumento de la resistencia del entonces incipiente colectivo y de casos llevados a tribunales de justicia. Por aquel entonces, la policía encontraba la menor excusa para hacer detenciones bajo acusaciones de indecencia. Estar en un bar de ambiente o simplemente llevar menos de 3 prendas del género que se supone que te corresponde eran suficientes para detenerte. Y aunque los bares de ambiente eran teóricamente legales, como la ciudad estaba entonces en medio de una campaña para la alcaldía, empezaron una limpieza con redadas y resultó que Stonewall era un blanco ideal porque era uno de los bares más famosos de la ciudad. Un factor adicional pudo ser también racista. Stonewall era muy popular entre negros y latinos, muchos de ellos drags y o personas trans. El 28 de junio de 1969, sin previo aviso, y hacia la 1:20 de la madrugada, la policía entró en el local y mientras llevaban arrestada a una persona trans a un coche patrulla, este se enfrentó a los agentes de un modo agresivo, presentando una lucha que animó a la muchedumbre a hacer lo mismo. Gente de otros locales se unieron al bando de protesta, usando piedras, botellas y todo lo que encontraron a su paso para responder a la agresión policial. Hubieron posteriormente 2 noches más cargadas de violencia entre policía y manifestantes. Hacia finales de julio, el Frente de Liberación Gay nació en Nueva York y a finales de año ya existían ciudades y universidades de todo el país. Más tarde, organizaciones similares fueron creadas en Canadá, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Australia y Nueva Zelanda. Al año siguiente, en conmemoración de los disturbios de Stonewall, el Frente de Liberación Gay organizó una marcha de Greenwich Village, el barrio de Stonewall, a Central Park, a la que asistieron entre 5.000 y 10.000 manifestantes. A partir de ese momento, por costumbre, fue adoptada por multitud de ciudades estadounidenses, siendo las Prides más famosas en ese momento junto a las de Nueva York, San Francisco, Chicago, Los Ángeles y Seattle. En España, por razones más que conocidas, esto empezó mucho más tarde, claro está. Y así fue como empezó todo. Ya a día de hoy, cada vez que pedimos que se refuercen los mecanismos institucionales para luchar por los derechos del colectivo LGTB, saltan voces que se lanzan contra nosotras para decir que ya no hace falta, que estamos siempre exagerando, que a día de hoy nadie sufre palizas ni discriminación por ser del colectivo. Mientras tanto, solo durante el año pasado se registraron 287 agresiones por LGTB-fobia solo en Madrid, solo contando con las denunciadas un 25% y solo las violentas. A nivel nacional son miles de agresiones cada año. Más preocupante aún es cuando todavía a día de hoy las fuerzas de seguridad nos ponen trabas, nos impiden o incluso se ríen de nosotras cuando intentamos denunciar. Según las encuestas, un 76% de los niños y las niñas LGTB son discriminados en sus colegios e institutos. Un 31% de las personas adultas LGTB son discriminadas a la hora de conseguir un trabajo o ya en ellos. Si hablamos de las personas trans, las cifras y la realidad es mucho más preocupante. Dentro del colectivo trans, la tasa de paro en España es del 85% y casi la mitad de las personas trans intentan cometer suicidio a lo largo de su vida debido a la transfobia que reciben cada día del exterior. Solo durante el año pasado fueron asesinadas más de 300 personas por el mero hecho de ser trans en todo el mundo, algunas de ellas en España, y eso sin contar a las que se quitaron la vida. Porque sí, cuando una persona que se quita la vida es por la discriminación y el odio que recibe de su ambiente, no es una decisión personal, es un asesinato social perpetuado por toda la sociedad. Nos gritan que demos gracias por vivir en España, que es uno de los países más LGTB friendly, pero incluso en eso nos estamos quedando atrás.
El año pasado bajamos en el ranking de los países que más respetan los derechos del colectivo del 5º al 9º puesto, debido a la inacción del gobierno con respecto a nuestros problemas. Bloqueo, negación y abstención a las leyes contra la LGTB-fobia y leyes trans. Y en las pocas leyes aprobadas, una decepcionante no ejecución. Porque las leyes escritas y aprobadas no nos sirven de nada si luego se bloquea que se pongan en marcha. Todavía nos encontramos con un panorama cultural en el que se refleja de forma insuficiente y estereotipada la diversidad que existe en la sociedad. Hace falta representación en el cine, en la televisión, en la literatura, en la música, en la política. Seguimos teniendo que romper el techo de cristal en un mundo que por algún motivo sigue contratando a hombres cisgénero para interpretar a mujeres trans en la ficción, dejando sin referentes válidos a las personas que más lo necesitan y evitando así su normalización ante el resto de la población, que acaba por no acostumbrarse a la diversidad y rechazarla. Haciendo recuento, nos enfrentamos cada día de nuestras vidas a agresiones, palizas, insultos, persecuciones, invalidación, invisibilización, acoso escolar, discriminación laboral, discriminación institucional, techo de cristal y en última instancia, asesinatos. Queridas personas que nos llamáis exageradas, ¿seguís pensando que no nos queda nada por lo que luchar? Por todo ello, el colectivo LGTBQ nos unimos para honrar la memoria de nuestras hermanas, las que empezaron con esta lucha por nuestros derechos, por las mujeres trans, las racializadas, las menos normativas. Queremos continuar su legado y pelear pidiendo que se cumplan nuestras peticiones y exigencias. El pasado 18 de junio se consiguió una meta: que la Organización Mundial de la Salud despatologizase la transexualidad y deje de considerar enfermas a las personas trans. Algo que llega muy tarde, pero que es una señal de que nuestra lucha surte efecto. Así que ahora hay que seguir peleando y exigiendo. Queremos ser ciudadanas de primera, no de segunda. Queremos un trato digno en todas las instituciones, en la educación, en la política, en la sanidad. Nunca más una persona trans siendo tratada como una persona enferma, ni siendo herida emocional o psicológicamente por un personal sanitario que debe formarse para tratarlas con el respeto que se merecen. Queremos que la educación nos incluya, desde que los niños y las niñas están en proceso de formar su forma de pensar, sus opiniones, la manera en la que verán el mundo. Que el cuento del príncipe que salva a la princesa desaparezca. Que sepan que hay 1000 tipos de historias distintas con personas diversas. Queremos que crezcan respetando a todas las personas sin importar su orientación sexual o su identidad de género. Y que desde que son pequeñas les enseñemos que estar bien ser como son, porque muchas de ellas van a nacer sin encajar en el único cuento que les están contando y merecen saber que está bien ser como son, que pueden ser felices y tener una vida completa. Queremos que no se nos pongan trabas a la hora de desarrollarnos personal y laboralmente. Queremos estar fielmente representadas en las películas, en el cine, en los libros. Queremos que deje de ocultarse nuestra existencia a las personas normativas, para que así dejen de suceder casos horribles en los que unos padres ignorantes a la diversidad afectivo-sexual tratan como a una persona enferma a sus hijas cuando resultan ser trans, bi, maricas o bolleras. Queremos que se nos tome en serio al denunciar una agresión física o verbal, que cuando nos atacan al grito de bollera, maricón, travesti, etc., constituya con el agravante de delito de odio. Queremos que se apliquen las leyes que deberían estar protegiéndonos y no dejándonos a nuestra suerte en un mundo que, para muchas de nosotras, puede ser mortal. Finalmente, queremos mandar un mensaje a todas aquellas personas que en 2018 siguen abusando de su poder para infundir un mensaje de odio hacia la diversidad. No nos vamos a rendir, no nos vais a doblegar, seguimos en guardia, seguimos aquí, siendo visibles, siendo reales, siendo felices y siendo combativas. Por las que no pueden, aquí estamos nosotras. Nos tendréis que matar para poder callarnos. Y otro mensaje, esta vez dedicado a todas aquellas personas que siguen oprimidas por su entorno, por su familia, por la sociedad y los prejuicios. No estáis solas, somos un montón. Nosotras luchamos también y especialmente por vosotras, para que podáis ser quienes queréis ser sin miedo, para que por fin podáis ser felices. Para ello seguiremos contando historias y haciendo activismos, para que algún día todo el mundo pueda ser quien quiera ser. Si tu familia te discrimina, no te preocupes, habrá otra familia, aunque no sea de sangre, que estaremos aquí siempre, familia elegida, pequeña o grande, da igual. Y hablando de familias, queremos remarcar que todas las familias son igual de válidas. El único requisito para que 2 o más individuos lo sean es el amor. Todas las familias son válidas, igual que lo es tu identidad, tu orientación o tu sexualidad.
No dejes que nadie te diga lo contrario. Si no te sientes cómodo con el sistema binario que nos han impuesto, eres una persona igual de válida. Y si estás cómoda con ello, también. Por último, aunque ahora lo veas todo oscuro, hay luz al final del túnel. Os prometemos que podéis ser felices. No os rindáis. Os queremos. Un aplauso para Spanish Queen.